La ayudante del alguacil apenas había levantado la tapa de la caja cuando mi esposo dejó de respirar. No, de verdad, claro que no. Pero Daniel se quedó tan quieto en la entrada de la casa que hasta el ayudante Morales se dio cuenta. Su boca se abrió y luego se cerró. El color desapareció de su cara. Por favor, susurró, dígame que esto no es real. 3 días antes, yo estaba acostada en una cama pequeña en el Hospital Militar Brock Army en San Antonio, sosteniendo a nuestra hija contra mi pecho mientras la lluvia golpeaba la ventana. Tenía 43 años, estaba cansada, con puntos, adolorida, y más feliz de lo que podía explicar con palabras. Le pusimos Grace, como mi abuela. Daniel entraba y salía durante esos 3 días. Decía que el tráfico en la carretera 35 era terrible y que su mamá tenía los nervios muy alterados. Su familia nunca apareció. Ni flores, ni comida, ni siquiera uno de esos globos incómodos que venden en el supermercado. Al principio, los defendí. Tal vez Linda nos está dando espacio, le dije a la sargento Kim, la enfermera de la noche que siempre me traía galletas de más. Ella levantó una ceja. El espacio es una cosa, señora, dijo. El silencio es otra. Me reí porque llorar era la otra opción. El viernes en la mañana, Daniel dijo que tenía que ver a su mamá sobre unos papeles de familia. Prometió que estaría en casa antes de que Grace y yo saliéramos del hospital. No llegó. Entonces un voluntario del hospital me llevó en silla de ruedas hasta la entrada, y yo sola abroché a mi hija de 3 días en el asiento trasero de mi Subaru viejo. El calor de julio nos rodeó como una toalla mojada. Grace durmió todo el camino a nuestra casa en Converse, con su pequeño puñito debajo de su barbilla. La caja de regalo estaba en medio del porche. Estaba envuelta en papel rosado claro con un listón blanco, como las que se ven en una fiesta para bebé. Había un sobre pequeño pegado encima. Metí a Grace adentro primero, la acomodé en la cunita junto al sofá, y luego regresé por la caja. La nota dentro del sobre tenía solo 4 palabras. No hagas una escena. Reconocí la letra de Linda. Ella hacía la letra de mayúscula con una curva larga. Mi primer pensamiento fue que era otra broma mala. Linda había pasado todo mi embarazo haciendo comentarios sobre mi edad, mi carrera en el ejército, y como las mujeres que trabajan siempre esperan que la familia limpie lo que ensucian. Aún así, abrí la caja. La cobijita tejida a mano de mi mamá estaba doblada encima. Ella la había cosido antes de morir, y yo la había guardado bajo llave en el baúl de cedro de nuestro cuarto. Debajo estaban la manillita del hospital de Grace, copias de papeles legales, y un acuerdo de custodia temporal con mi nombre. Mi firma era falsa. Al fondo había una nota con la letra de Linda. Tarde o temprano la vas a perder. Ahórrate la vergüenza. Mis manos empezaron a temblar tanto que los papeles se me cayeron por todo el porche. Llamé al 911. Cuando la camioneta del alguacil dobló en nuestra calle, la troca de Daniel venía justo detrás. 2 ayudantes caminaron hacia mí mientras él bajaba molesto y confundido. ¿Qué hiciste ahora?, gritó. Entonces el ayudante Morales abrió la caja y Daniel vio los papeles falsificados. La gente a veces me pregunta cuándo empezó a romperse mi matrimonio. La mayoría cree que fue después de que nació Grace. Están equivocados. Empezó años antes, la primera vez que confundí la amabilidad con la aceptación. Conocí a Daniel Harper cuando tenía 37 años y estaba asignada en Fort Sam Houston. Ya había servido casi 15 años en el ejército como oficial de logística. No era un trabajo glamoroso. Mis días estaban llenos de reportes de inventario, horarios de convoys, y asegurarme de que los soldados tuvieran lo que necesitaban antes de salir. No era emocionante para la mayoría, pero yo amaba el orden. Me gustaba resolver problemas antes de que se convirtieran en desastres. Daniel tenía una pequeña empresa de aire acondicionado y calefacción en San Antonio. Nos conocimos en una recaudación de fondos para veteranos, discutimos sobre barbacoa, nos reímos después, y empezamos a salir una semana más tarde. Era amable, tranquilo, paciente, o al menos eso creí. Su mamá, Linda Harper, sonrió la primera vez que nos conocimos. Me abrazó, halagó mi uniforme, hizo preguntas interesantes sobre la vida militar. Luego,
Después del postre, me miró directo a los ojos y dijo casi sin pensar, ¿y cuándo planeas renunciar? Parpadeé. ¿Renunciar a qué? Al ejército. Sonreí con educación. No planeaba hacerlo. Ella se rió como si yo hubiera dicho un chiste. Ay, querida, no puedes criar una familia usando camuflaje. Daniel me apretó la mano por debajo de la mesa. Mamá. Ella lo ignoró con la mano. Solo estoy diciendo lo que todos piensan. Esa se convirtió en su frase favorita. Cuando me criticaba, solo estoy diciendo lo que todos piensan. Cuando cuestionaba mis decisiones, solo estoy diciendo lo que todos piensan. Cuando me recordaba que era 3 años mayor que Daniel, solo estoy diciendo lo que todos piensan. Con el tiempo me di cuenta de que nadie más pensaba esas cosas. Solo Linda. Daniel siempre pedía disculpas después. Lo siento, decía mientras manejábamos de regreso a casa. Ya sabes cómo es mi mamá. Al principio acepté esa explicación. Las familias no son perfectas. La mía tampoco lo era. Mi papá había muerto años antes y mi mamá falleció de cáncer de seno antes de conocer a Daniel. Perderlos a los dos me había enseñado algo importante. A veces la paz vale más que el orgullo. Desafortunadamente, Linda también aprendió eso sobre mí. Cada vez que me quedaba callada, ella empujaba un poco más. Cuando Daniel y yo compramos nuestra casa en Converse, criticó el vecindario. Cuando gané otro ascenso, suspiró dramáticamente. Supongo que alguien tiene que llevar los pantalones. En el Día de Gracias, le dijo a los parientes, Emily probablemente saluda antes de cenar. Todos se rieron, hasta Daniel. Después dijo, no quise decir nada con eso. Yo sabía que no. Eso casi era peor. La hermana menor de Daniel, Rachel, no era abiertamente cruel como Linda. Era más callada, más calculadora. Sonreía mientras hacía preguntas que de alguna manera siempre me dejaban incómoda. ¿El ejército te dice cuándo puedes embarazarte? ¿Vas a tener casi 60 años cuando tu hija se gradúe de la preparatoria? ¿Quién va a criar al bebé si te vuelven a mandar a otro país? Cada pregunta parecía inocente por sí sola. Juntas pintaban la imagen de alguien que creía que yo no era apta para ser mamá. Cuando quedé embarazada después de años de intentarlo, Daniel lloró. Yo también lloré. Linda no. Simplemente miró mi barriga un domingo por la tarde y dijo, solo espero que esa niña crezca sabiendo que primero es una Harper. Sonreí con educación. ¿Qué quieres decir? Tomó un sorbo de su té dulce. Quiero decir que la sangre importa. Los trabajos van y vienen. El ejército va y viene. La familia es para siempre. Recuerdo que manejé a casa esa tarde con una mano sobre mi barriga. Grace se movió por primera vez. Daniel extendió la mano y sonrió. ¿Lo sintiste? Asentí con la cabeza. Por unos segundos maravillosos, todas mis preocupaciones desaparecieron. Ojalá se hubieran quedado así. Porque mientras yo contaba las pataditas de Grace y decoraba el cuarto del bebé, alguien más estaba haciendo planes en silencio que yo nunca hubiera imaginado. El último mes de mi embarazo se sentía como una cuenta regresiva. Cada martes en la mañana, antes de reportarme en la base, pasaba al consultorio de mi doctora para otra revisión. La doctora Melissa Carter siempre sonreía antes de mirar el expediente. Grace está muy bien, decía. Ahora asegurémonos de que mamá descanse un poco. Yo prometía que lo haría. Luego manejaba directo al trabajo y me quedaba hasta después de las 5. Los hábitos del ejército no se van fácilmente. Daniel seguía diciéndome que teníamos todo listo. Las paredes del cuarto del bebé estaban pintadas de un verde suave. La cuna había sido armada después de 3 horas frustrantes y un tornillo que faltaba. Habíamos discutido sobre carriolas, pañales y monitores para bebés como cualquier otra pareja. Por un tiempo, las cosas se sentían normales. Linda seguía haciendo comentarios pequeños. Rachel seguía haciendo preguntas que al mismo tiempo sonaban como halagos e insultos. Pero me convencí de que el bebé lo cambiaría todo. Las personas se ablandan cuando llega un niño, o al menos así debería ser. Grace tenía otros planes.
Decidió llegar casi 3 semanas antes de tiempo. Sucedió justo después de medianoche. Me desperté con un dolor fuerte en la parte baja de la espalda. Para cuando Daniel entró por la puerta de emergencias del Hospital Militar Brock Army, mis contracciones eran cada 5 minutos. Todo lo que siguió se mezcló en mi mente. Luces brillantes, enfermeras moviéndose rápido, alguien pidiéndome que describiera mi dolor. Daniel tomándome de la mano. Horas después, escuché el sonido más fuerte que jamás había conocido. Mi hija llorando. La enfermera puso a Grace sobre mi pecho. Era pequeñita, rojita, absolutamente perfecta. Conté sus 10 deditos antes de darme cuenta de que yo también estaba llorando. Daniel me besó la frente. Lo logramos, susurró. Por una hora hermosa, el mundo desapareció. Pantalla. Es mamá. Sonreí. Salió a contestar. Cuando regresó. ¿Todo bien? Asintió demasiado rápido. Mamá está molesta porque no la llamamos antes. Me quedé mirándolo. Yo estaba de parto. Lo sé. Se rascó la nuca. Está solo un poco alterada. Esa tarde, Linda me mandó un mensaje. No, felicidades. No, ¿cómo estás? No, ¿les llevo cena? Solo escribió, entonces al fin decidió llegar. Eso fue todo. Sin corazón, sin pedir fotos, nada. Lo leí 2 veces antes de dejar el teléfono. A la mañana siguiente, Daniel se fue como a las 10. Mamá necesita ayuda con algo en la casa. Cabeza a mi cuarto mientras revisaba mi presión. ¿Dónde está el papá? Haciendo un mandado. Sonrió con educación, pero yo noté que no me creía. El segundo día fue aún más silencioso. Los pasillos estaban llenos de familias cargando globos, osos de peluche, flores y café. Los abuelos reían desde las puertas abiertas. Los niños se asomaban a ver a los recién nacidos. Al otro lado del pasillo, un señor mayor lloraba mientras sostenía a su primer nieto. Traté de no mirar. Grace dormía tranquilamente a mi lado mientras yo doblaba y volvía a doblar la cobijita rosada que mi mamá había cosido años antes. Daniel llegó como por una hora esa noche. Se veía cansado. Mamá sigue diciendo que no te quiere molestar mientras te recuperas. Casi me reí. Linda nunca antes se había preocupado por molestar a nadie. Para la tercera mañana, los papeles del alta estaban listos. El cuarto de repente se sentía muy silencioso. Mientras empacaba la ropita de Grace en la pañalera, una voluntaria mayor llamada Doña Evelyn pasó con un gorrito tejido para bebé. Debía tener cerca de 80 años. Miró la silla vacía de visitas junto a mi cama, luego la mesa sin flores. Dudó antes de hablar. Querida, la miré. Las familias no se olvidan de los bebés recién nacidos. Me apretó suavemente la mano. Eligen donde quieren estar. Esas palabras se quedaron guardadas en lo más profundo de mí. Entonces no sabía qué tan dolorosamente ciertas serían. Mientras yo abrochaba a Grace en su asiento de carro y agradecía a las enfermeras que se habían convertido en mi familia temporal, alguien estaba parado en mi porche con papel rosado. Un listón blanco, y un plan que nos cambiaría la vida a todos. El ayudante Morales no dijo nada al principio. Solo se quedó mirando dentro de la caja. Luego me miró a mí. Señora, dijo en voz baja, por favor dé un paso atrás y mantenga a su bebé dentro de la casa. El estómago se me apretó. Grace estaba dormida en su cunita, justo dentro de la ventana de la sala. Por la puerta de malla podía verla. Su pequeño pecho subía y bajaba, completamente ajena a que su mundo había cambiado antes de haber estado en casa ni siquiera una hora. El ayudante Morales se puso guantes de látex. El ayudante más joven, Jensen, sacó su teléfono y empezó a fotografiar todo exactamente como lo habían encontrado. Daniel caminó hacia el porche. ¿Qué es esto?, preguntó. Emily, ¿qué pasó? Ninguno de los ayudantes respondió.
Morales levantó con cuidado el primer objeto de la caja. Era la cobijita de mi mamá. Se me cortó la respiración. Mi mamá había pasado casi 4 meses cosiendo esa cobijita a mano mientras recibía quimioterapia. Cada puntada me la recordaba. Después de que ella murió, la doblé con cuidado y la guardé bajo llave en el baúl de cedro de nuestro cuarto. No la había tocado desde que nació Grace. ¿Cómo?, susurré. Señora, preguntó Morales suavemente, ¿dónde se suponía que estaba esta cobijita? En mi cuarto. ¿Dentro de la casa? Sí. Asintió sin decir nada más. El segundo objeto fue aún peor. La manillita de identificación del hospital de Grace. La pequeña banda blanca todavía tenía su nombre completo, fecha de nacimiento y número de expediente médico impreso. Sentí que mis rodillas se debilitaban. Esa manillita nunca salió del hospital, dije. El ayudante Jensen levantó la vista de inmediato. ¿Está segura? Vi a la enfermera ponérsela. Morales frunció el ceño. ¿Alguien además del personal del hospital tuvo a su hija en brazos? Mi esposo. Miró hacia Daniel. ¿Alguien más? Sacudí la cabeza. No. Los ayudantes se miraron rápidamente. Luego Morales metió la mano más profundo en la caja. Sacó un sobre grande de Manila. Adentro había documentos legales. A primera vista, parecían verdaderos. Formularios del Tribunal del Condado, sellos de aspecto oficial, un sello de notario. Luego vi mi nombre, Emily Harper. Al final de la página había una firma que se veía casi exactamente como la mía. Casi. Yo no firmé eso, dije de inmediato. Daniel se acercó. ¿Qué es? Morales le dio la primera página. Daniel leyó en silencio varios segundos. Su cara cambió. ¿Qué? Pasó a la siguiente página. ¿Qué es esto? Parece ser un acuerdo de custodia temporal voluntaria, respondió Morales. Daniel lucía confundido. ¿Custodia de mi hija? Siguió leyendo. Según los documentos. Yo supuestamente había acordado transferir la custodia temporal de Grace a Linda Harper porque me encontraba emocionalmente inestable después del parto y no podía cuidar a mi hija correctamente. Ni siquiera pude procesar las palabras emocionalmente inestable. Llevaba menos de 2 horas fuera del hospital. Luego el ayudante Jensen desdobló el último papel. No era un documento legal. Era una nota escrita a mano. Con la letra de Linda. Reconocí la curva larga en cada de mayúscula. Decía, tarde o temprano la vas a perder. Ahórrate la vergüenza. Una Harper de verdad la va a criar mejor de lo que tú nunca podrías. Daniel miró la nota. No. Me miró a mí. Luego volvió a mirar el papel. No, mi mamá no haría eso. Morales lo interrumpió. Señor Harper. Daniel tragó saliva. Sí. Si su mamá no dejó esta caja. Levantó la manillita del hospital de Grace. ¿Puede explicar cómo consiguió la identificación de su hija? Daniel abrió la boca. No salió nada. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía ninguna excusa. El ayudante Morales volvió a colocar cuidadosamente cada objeto dentro de la caja antes de mirarme directamente. Señora Harper, dijo con calma, esto ya no es solo un problema familiar. Hizo una pausa. Esto es el comienzo de una investigación criminal. En ese exacto momento, el radio del ayudante Jensen emitió un sonido. Alguien del Hospital Militar Brock Army estaba llamando. Nunca antes le había prestado atención al sonido de un radio de policía. Ahora cada ruido me aceleraba el corazón. Jensen presionó el botón en el micrófono de su hombro. Jensen. Una voz entrecortada llegó. Escuchó casi 30 segundos antes de responder. Ya vamos para allá. Guardó el radio en su chaleco y miró al ayudante Morales. El hospital nos quiere allá de inmediato. Morales asintió una vez. Luego se giró hacia mí. Señora Harper, ¿hay alguien que pueda quedarse con su hija mientras usted viene con nosotros? Miré a Daniel por primera vez desde que había llegado a la entrada. No me estaba mirando.
Estaba viendo los papeles falsos de custodia como si de alguna manera fueran a desaparecer. Yo me quedo, dijo en voz baja. Dudé. Una parte de mí no quería dejar a Grace con él. No porque creyera que la lastimaría, sino porque de repente no estaba segura de cuánto sabía él o cuánto había ignorado. Morales pareció leerme la mente. Si prefiere, podemos pedir que un ayudante se quede hasta que llegue un vecino o amigo. De inmediato pensé en Carol Martínez. Carol vivía al lado. Tenía 71 años, estaba retirada del correo y había estado tratando de darnos su famoso pastel de durazno casero desde que yo estaba en el 7º mes de embarazo. 5 minutos después, Carol cruzó el jardín apurada, con guantes de jardinería y preocupación en toda la cara. ¿Qué pasó? La abracé antes de responder. Necesito un favor. Miró la cunita. Ay, mi amor. Sin más preguntas, asintió. Me quedo con este ángel. La agradecí y subí a la camioneta del alguacil. El camino de regreso al Hospital Militar Brock Army se sentía extrañamente conocido. Solo 3 horas antes había salido por la entrada principal cargando a mi hija. Ahora regresaba con detectives. Ninguno de los ayudantes habló mucho. El tráfico de San Antonio avanzaba lento por la carretera 35. La gente paraba a almorzar. Los papás empujaban carritos de compras en el estacionamiento del supermercado. Toda la ciudad seguía moviéndose mientras mi mundo parecía estar detenido. Cuando llegamos, la directora de seguridad del hospital, Angela Brooks, ya estaba esperando afuera de la unidad de maternidad. Se veía aliviada de vernos. Señora Harper. Sí. Lamento que regrese en estas circunstancias. Nos llevó a una sala pequeña de conferencias. Un administrador del hospital, 2 oficiales de seguridad y la enfermera jefa de maternidad ya estaban sentados alrededor de la mesa. La señora Brooks puso una carpeta delgada frente al ayudante Morales. Descubrimos esto como 20 minutos después de que la señora Harper salió. Abrió la carpeta. Alguien retiró varias páginas del expediente de admisión de la bebé Grace Harper. Fruncí el ceño. ¿Retiró? ¿No copió? Sacudió la cabeza. Retiró. El ayudante Morales se inclinó hacia adelante. ¿Qué páginas? La página con la huella del pie de la bebé. La verificación original de identificación. El reconocimiento del alta de la mamá. Y, hizo una pausa, el registro de asignación de la manillita. Todos en la sala se quedaron en silencio. El registro de asignación de la manillita documentaba exactamente cuándo se le había puesto la pulsera del hospital a Grace y quién lo había verificado. La misma pulsera que de alguna manera había terminado dentro de la caja de regalo. La señora Brooks continuó. Revisamos los registros electrónicos. Esos siguen completos. Entonces, ¿por qué quitar las copias en papel?, preguntó Morales. Eso es lo que tratamos de entender. Un oficial de seguridad acercó un televisor a la mesa. También revisamos el registro de visitas. Presionó un control. Apareció una lista. Cada visitante que entró al piso de maternidad durante mi estancia estaba anotado por nombre y hora. El nombre de Daniel aparecía 6 veces. Personal, voluntarios, doctores, enfermeras. Luego una línea me llamó la atención. Linda Harper. Levanté la vista. No. El oficial de seguridad asintió. Se registró el miércoles por la tarde. Me giré hacia la silla vacía de Daniel como si de alguna manera todavía estuviera sentado ahí. Él me dijo que ella nunca fue. La sala volvió a quedarse en silencio. Luego el oficial de seguridad presionó otro botón. Un vídeo borroso del pasillo llenó la pantalla. Una mujer con ropa de voluntaria del hospital caminaba hacia la sala de recién nacidos. Mantenía la cabeza agachada. Traía un cubrebocas. Pero cuando levantó la vista por un breve segundo, la reconocí de inmediato. No era Linda. Era Rachel, mi cuñada. Se suponía que ella no debía estar en ninguna parte dentro de ese hospital. Y de alguna manera había pasado por todos los puestos de seguridad. No podía dejar de mirar el monitor de seguridad. Rachel, no había error posible.
Incluso con el gorro de voluntaria jalado hacia abajo y un cubrebocas cubriendo la mayor parte de su cara, reconocí su forma de caminar. Su hombro derecho nunca se había curado bien después de una lesión jugando softball en la preparatoria, lo que le daba una ligera inclinación cuando se apuraba. El ayudante Morales detuvo el vídeo. ¿Está segura de que esa es su cuñada? Estoy completamente segura. Hizo un acercamiento. La hora marcaba las 2:17 de la tarde del miércoles. Esa era exactamente la tarde en que Daniel había desaparecido por casi 5 horas, diciendo que su mamá necesitaba ayuda con algo. Me sentí muy mal. ¿Puede rebobinar? El oficial de seguridad asintió. Rachel entró por un pasillo solo para empleados. No cargaba a ningún bebé. No empujaba ningún carrito. No ayudaba a nadie. Caminó directamente hacia la oficina de expedientes. Luego la pantalla cambió. Otra cámara. Rachel salió 7 minutos después sin nada visible. El ayudante Morales cruzó los brazos. ¿Cómo pasó por una entrada asegurada? No sé. La directora de seguridad Angela Brooks respondió antes de que yo pudiera. No usó una identificación de empleada. Puso otro reporte sobre la mesa. Alguien la registró como voluntaria temporal. ¿Quién? La señora Brooks se veía incómoda. Ahí es donde las cosas se ponen extrañas. La coordinadora de voluntarias nunca la aprobó. El ayudante Jensen frunció el ceño. Entonces los papeles también eran falsos. Al parecer. Cada nueva respuesta creaba 2 preguntas más. Morales se giró hacia mí. Señora Harper, ¿alguien en la familia de su esposo tiene experiencia legal? Pensé un momento. Luego algo encajó. El novio de Rachel, Kevin Wallace. Solo lo había conocido 2 veces. Siempre traía trajes caros aunque nunca parecía tener un trabajo estable. Daniel me dijo una vez que Kevin había trabajado en un despacho de abogados en el centro. Antes era asistente legal, dije. Morales levantó la vista de inmediato. Antes. Escuché que perdió su trabajo el año pasado. ¿Por qué? No sé. Eso no era del todo cierto. Recordé haber escuchado a Linda quejarse en el Día de Gracias. Kevin cometió un pequeño error y actuaron como si hubiera robado un banco. En ese momento, nadie explicó cuál había sido ese pequeño error. Ahora me preguntaba. El ayudante Jensen se disculpó y salió al pasillo. Regresó menos de 10 minutos después cargando una laptop. Lo encontré. Giró la pantalla hacia Morales. Kevin Wallace, ex asistente legal. Licencia revocada por falsificar firmas de notario en una disputa de bienes raíces 18 meses antes. El estómago se me apretó. Entonces ya sabía cómo falsificar documentos legales. Morales asintió lentamente, y aparentemente lo fue perfeccionando. Menos de 1 hora después, los detectives encontraron a Kevin en su apartamento al noroeste de San Antonio. Lo trajeron para interrogarlo. No me permitieron estar en la sala, pero podía ver todo a través del vidrio de un solo lado. Kevin se veía seguro cuando entró. Esa seguridad duró exactamente 12 minutos. El detective Álvarez puso los papeles de custodia falsos sobre la mesa. Kevin los miró una vez, luego apartó la vista. Luego vinieron las capturas de pantalla de las cámaras del hospital. Los registros de visitas. Los papeles falsos de voluntaria. Por último, la manillita del hospital de Grace. Kevin cerró los ojos. Se frotó la cara con ambas manos. Luego pidió un abogado. Antes de que llegara el abogado, cometió un error. Una sola oración. Una sola oración que lo cambió todo. Linda dijo que solo quería que los papeles se vieran oficiales. El detective Álvarez no lo interrumpió. Kevin siguió hablando. Dijo que Emily nunca estaría de acuerdo a menos que creyera que un juez estaba involucrado. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. Esto no era simplemente humillarme. Alguien en verdad esperaba que yo firmara esos papeles de custodia falsos. Alguien creyó que podía asustar a una mamá recién parida para que entregara a su propia hija. Al salir de la estación esa noche, el ayudante Morales caminó a mi lado hasta el estacionamiento. La buena noticia,
dijo en voz baja, es que estamos empezando a entender cómo sucedió todo esto. Lo miré. ¿Y la mala noticia? Suspiró. Todavía no creo que hayamos descubierto el porqué. Creí saber la respuesta. Celos, control, crueldad. Pero en lo más profundo tenía la incómoda sensación de que la razón real era aún más oscura. No dormí esa noche. Grace se despertó cada 3 horas para comer. Y cada vez que la sostenía, me quedaba mirando su carita pequeña, preguntándome qué tan cerca había estado de perder algo que nunca imaginé que nadie intentaría quitarme. A la mañana siguiente, el ayudante Morales llamó. Ejecutamos una orden de cateo en la casa de Linda Harper. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que se iba enfriando a mi lado. ¿Encontraron algo? Encontramos bastante. 1 hora después, Daniel y yo nos reunimos con los detectives en la oficina del alguacil. Ninguno de los dos dijo mucho durante el camino. Por primera vez en nuestro matrimonio, el silencio se sentía más pesado que una pelea. Dentro de la sala de evidencias, Morales puso varios objetos sobre una mesa de acero inoxidable. El primero era un montón de formularios legales en blanco. El segundo era una carpeta con copias de mis expedientes militares, órdenes de ascenso, solicitudes de permiso, papeles médicos, hasta copias de mi historial de despliegues de años atrás. Los miré fijamente. ¿Por qué tendría tu mamá estos papeles? Daniel se veía igual de confundido. No sé. Luego vino el tercer objeto, una libreta. La letra de Linda llenaba cada página. Fechas, citas, visitas al médico, mi fecha probable de parto, hasta comentarios como, Emily tiene otra cita prenatal el martes. Daniel dice que está agotada. La fiesta del bebé se movió al sábado. No era simplemente una libreta. Era un registro de mi embarazo. Página tras página durante casi 8 meses. El ayudante Morales pasó otra hoja. Había una oración encerrada en tinta roja. Una vez que llegue el bebé, todo cambia. Sentí un escalofrío recorrerme. Daniel se desplomó en la silla más cercana. Dios mío. Morales no respondió. En cambio, abrió otra bolsa de evidencias. Adentro había un pequeño álbum de fotos rosado. Rachel lo había llenado con ideas para el cuarto del bebé, ropita, temas de cumpleaños, fotos de la escuela recortadas de revistas. En una página había escrito, nuestra niña, no el bebé de Emily, no mi sobrina, nuestra niña. Daniel enterró la cara en las manos. Debía haberlo visto venir. Su voz se quebró. Pensé que mamá solo estaba emocionada. Lo miré un largo momento. No. Me miró. No pensabas que estaba emocionada. Sabías que estaba obsesionada. No discutió porque no podía. Por años, me había pedido que ignorara los comentarios de Linda, que mantuviera la paz, que dejara ir las cosas. Cada vez que me quedaba callada, Linda aprendía que podía ir un paso más lejos. Cada vez que Daniel excusaba su comportamiento, ella aprendía que nadie la detendría. Susurró, te fallé. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. Quería gritar. Quería decirle que también le había fallado a Grace. En cambio, simplemente dije, seguías eligiendo la comodidad sobre el valor. Cerró los ojos. Lo sé. Esa tarde, los noticieros locales publicaron la historia. No nuestros nombres, solo un reporte breve. Las autoridades investigan un caso de falsificación y presunto fraude de custodia que involucra a una recién nacida en el condado de Bexar. Para la noche, los vecinos estaban llamando. Los amigos de la iglesia dejaban mensajes. Personas que no nos habían hablado en años de repente querían saber si los rumores eran ciertos. Luego Linda cometió el error más grande de su vida. Publicó en Facebook, hay personas que harán cualquier cosa para llamar la atención. Oren por nuestra familia mientras enfrentamos estas terribles mentiras. Ella creía que podía controlar la historia. No tenía idea de que la oficina del alguacil ya había programado una conferencia de prensa después de que se presentaran los cargos formales. Y por primera vez en años, Linda no iba a ser quien le contara a todos lo que había pasado. 3 semanas después, el juzgado del condado de Bexar estaba lleno.
No porque el caso involucrara a celebridades, no porque alguien hubiera muerto, sino porque la gente no podía creer que una familia supuestamente hubiera intentado obtener la custodia de una bebé de 3 días con papeles legales falsificados. Yo estaba sentada afuera de la sala 4B con Grace dormida en su carriola. Carol Martínez había insistido en venir conmigo. No deberías entrar ahí sola, dijo mientras acomodaba la cobijita de Grace. Daniel llegó 10 minutos después. Se veía más viejo que un mes antes. Las ojeras no habían desaparecido. Tampoco la culpa. Se detuvo a unos pasos. Emily. Levanté la vista. ¿Cómo está Grace? Está bien. Asintió. Me alegra. Ninguno de los dos sabía qué más decir. Cuando se abrieron las puertas de la sala, todos entraron en silencio. Linda estaba sentada en la mesa de la defensa con un vestido azul marino de iglesia como si fuera a un servicio dominical en lugar de a una audiencia criminal. Rachel estaba a su lado. Evitaba mirarme. Kevin Wallace entró unos minutos después con su abogado. No se parecía en nada al hombre seguro que había visto a través del vidrio de observación. Se veía completamente diferente. La jueza llamó al orden en la sala. La fiscalía comenzó con el vídeo de seguridad del hospital. Uno por uno, los vídeos aparecieron en las pantallas de la sala. Rachel entrando al piso de maternidad con ropa de voluntaria falsa. Rachel saliendo de la oficina de expedientes. Rachel firmando un registro de visitas con un número de identificación de voluntaria falso. Nadie habló. El silencio se sentía más pesado que cualquier pelea. Luego vinieron los papeles de custodia falsificados. Una experta en documentos forenses explicó cómo había sido copiada mi firma de papeles militares más antiguos. Señaló diferencias microscópicas en la presión del bolígrafo y los trazos. A primera vista parece auténtica, testificó. No lo es. El abogado de Kevin ni siquiera cuestionó sus hallazgos. Luego declaró la administradora del hospital. La señora Brooks explicó con calma cómo habían desaparecido páginas del expediente médico de Grace, el registro faltante de la manillita, la visitante no autorizada, los papeles falsos de voluntaria. Cada pieza encajaba como una esquina más del rompecabezas. Finalmente, el detective Álvarez subió al estrado. Describió cómo habían recuperado la libreta de Linda. Las pantallas de la sala mostraron página tras página de notas escritas a mano siguiendo mi embarazo. Un murmullo silencioso se extendió por la galería. Luego llegaron a la página que hizo que todos dejaran de respirar. Una vez que llegue el bebé, todo cambia. La fiscalía no lo dramatizó. Simplemente dejó que el jurado lo leyera. Kevin había aceptado un acuerdo antes del juicio a cambio de declarar la verdad. Cuando caminó al estrado de testigos, Linda por fin se veía nerviosa. La fiscalía le hizo solo unas pocas preguntas. ¿Quién le pidió que preparara los documentos de custodia? Kevin tragó saliva. Linda Harper. ¿Le dijo por qué? Dijo que Emily firmaría si todo se veía oficial. ¿Los documentos eran reales? No. ¿Le dijo eso? Le dije que eran falsos. La fiscalía hizo una pausa. ¿Qué dijo ella? Kevin miró directamente al jurado. Dijo que para cuando alguien se diera cuenta, el bebé ya iba a estar con nosotros. Un sonido de asombro recorrió la sala. Rachel empezó a llorar. Linda no. Simplemente miró al frente. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, me di cuenta de algo. Ella todavía creía que no había hecho nada malo. La jueza pidió un breve receso. Mientras todos se ponían de pie, Daniel caminó lentamente hacia mí. Miró a Grace, que dormía tranquilamente, y luego me miró a mí. Pasé años pidiéndote que mantuvieras la paz. Su voz apenas se escuchaba. Debí haberte protegido en cambio. No respondí. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para cambiar algo. Las puertas de la sala se volvieron a abrir. Era hora de escuchar el veredicto. La sala estaba tan callada que podía escuchar el aire acondicionado zumbar sobre nosotros. La jueza Rebecca Collins se acomodó los lentes y miró hacia abajo la pila de documentos en su escritorio. Había escuchado 4 días de testimonio sin mostrar mucha emoción,
pero ahora incluso ella se veía cansada. Juntó las manos. Este tribunal ha revisado las pruebas, escuchado el testimonio y considerado la ley aplicable. Nadie se movió. Linda estaba perfectamente derecha. Rachel seguía retorciendo un pañuelo entre los dedos hasta que se rompió. Daniel estaba parado cerca de mí en la parte de atrás de la sala. No habíamos estado sentados juntos en toda la semana. De alguna manera eso se sentía simbólico. La jueza Collins continuó. Señora Linda Harper, usted participó conscientemente en la creación y uso previsto de documentos legales falsificados, alentó el acceso fraudulento a una unidad hospitalaria asegurada. Y conspiró para interferir con la custodia legal de una recién nacida. Linda sacudió la cabeza. Solo estaba tratando de proteger a mi nieta. La jueza la miró directamente. No, señora Harper. Su voz permaneció calmada. Usted estaba tratando de quitarle la hija a alguien más. La sala volvió a quedarse en silencio. La jueza Collins sentenció a Linda a libertad condicional, servicio comunitario, consejería obligatoria, restitución por los costos de investigación del fraude. Y emitió una orden de protección permanente que le prohibía cualquier contacto conmigo o con Grace a menos que un tribunal futuro lo ordenara de otra manera. Rachel también recibió libertad condicional junto con condenas relacionadas con el acceso fraudulento al hospital y conspiración. La jueza también ordenó que no tuviera contacto con mi hija. Rachel empezó a llorar. Nunca quise lastimar al bebé. La jueza Collins respondió con gentileza. Puede que no, hizo una pausa. Pero cada decisión que tomó puso en riesgo a esa niña y a su mamá. Kevin Wallace recibió una sentencia reducida bajo su acuerdo de declaración, pero perdió cualquier posibilidad de volver a trabajar en el área legal. Mientras la gente lentamente salía de la sala, los reporteros esperaban afuera. Aparecieron micrófonos. Flashearon las cámaras. Seguí caminando. Carol empujaba la carriola de Grace mientras el ayudante Morales nos escoltaba tranquilamente por una salida lateral. Sonrió al ver a Grace. Parece que está durmiendo a pesar de toda la emoción. Ella es mejor en eso que yo, dije. Se rió. Lo creo. Afuera, Daniel me alcanzó en el estacionamiento. Emily. Me detuve. Se veía agotado. Ya hablé con un abogado. Esperé. Voy a pedir el divorcio. Por un momento pensé que no lo había entendido bien. ¿Tú? Asintió. Sé que no merezco otra oportunidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero cada vez que mi mamá cruzó un límite, yo te pedí que tuvieras paciencia. Miró hacia el suelo. Seguí eligiendo la conversación fácil en lugar de la correcta. Le creí. Esa fue la parte más difícil. Daniel no era un hombre malvado. Era un hombre débil. Y esa debilidad había abierto la puerta para todo lo que siguió. No lo pido porque me lo hayas pedido tú, continuó. Lo pido porque por fin entiendo algo. ¿Qué? Se las arregló para sonreír con tristeza. El amor no es suficiente si te niegas a proteger a las personas que amas. Sentí que las lágrimas se me acumulaban en los ojos. Espero que encuentres paz, Daniel. Yo también lo espero para ti. Nos quedamos ahí parados unos segundos más. Sin gritos, sin discursos dramáticos, solo dos personas mirando la vida que pudieron haber tenido. Un mes después, Grace y yo nos mudamos a una casita de campo en las afueras de New Braunfels. No era lujosa. El porche crujía. Los gabinetes de la cocina necesitaban pintura. Había un viejo roble en el patio trasero que nos daba sombra cada tarde. Por primera vez en años, nuestro hogar finalmente se sentía tranquilo. Y la paz, descubrí, era una venganza mucho mejor que hacerle sufrir a alguien más. Un año después, Grace dio sus primeros pasos por el piso de la sala. No caminaba hacia mí. Perseguía a Charlie, el Golden Retriever viejo que había adoptado de un refugio en las afueras de New Braunfels unos meses después del juicio. Charlie era lento, paciente, y parecía entender que las niñas pequeñas a veces necesitan un lugar suave donde caer. Con cuidado, mi amor. Me reí mientras Grace daba tumbos por la alfombra. Llegó hasta Charlie,
Lo agarró de un puñado de pelo y anunció orgullosamente, «Perrito». Charlie suspiró como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. La vida se había vuelto maravillosamente ordinaria. La mayoría de las mañanas empezaban igual. El café preparándose antes del amanecer. Grace balbuceando desde su cuarto. El sonido de los pájaros afuera en lugar del tráfico. Después de 21 años en el ejército, me retiré oficialmente esa primavera. Entregar mi identificación militar por última vez fue más difícil de lo que esperaba. El ejército había dado forma a la mayor parte de mi vida adulta. Me había enseñado disciplina, fortaleza, y cómo seguir adelante cuando las cosas se derrumban. Pero ahora era el momento de una misión diferente. Ser la mamá de Grace. Daniel y yo arreglamos nuestro divorcio en paz. No hubo batallas feas en los tribunales. Él cumplió cada acuerdo de custodia, pagó la manutención sin quejarse y nunca le pidió a un juez que redujera sus responsabilidades. Con el tiempo, vi algo cambiar en él. Empezó a tomar decisiones sin preguntarse qué pensaría su mamá. Me alegré genuinamente por él. El perdón no significa olvidar. Significa negarse a dejar que la amargura se convierta en parte de la infancia de Grace. Linda nunca volvió a comunicarse con nosotros. La orden de protección se mantuvo vigente. Rachel se mudó a otro estado después de cumplir su libertad condicional. Escuché que había encontrado trabajo en otro condado, aunque nunca intenté verificar los rumores. Algunos capítulos son más sanos cuando se dejan cerrados. En el primer cumpleaños de Grace, nuestra pequeña casita de campo estaba llena. No de parientes, sino de las personas que habían estado a nuestro lado cuando nuestra familia se había derrumbado. Carol trajo su famoso pastel de durazno. La sargento Kim manejó desde San Antonio cargando un oso de peluche casi tan grande como Grace. Doña Evelyn, la voluntaria del hospital, tejió para Grace otra cobijita pequeña, esta cubierta de estrellitas azules. Hasta el ayudante Morales pasó después de su turno. Le entregó a Grace un libro de cuentos infantiles. Esta vez sin evidencias, bromeó. Solo cuentos para dormir. Todos nos reímos. Mirando a mi alrededor esa tarde, me di cuenta de algo que me había tomado mucho tiempo entender. La familia no siempre son las personas con las que naciste. A veces es la vecina que abre su puerta sin hacer preguntas. La enfermera que te trata como a su propia hija. El ayudante que te recuerda que la justicia todavía importa. La desconocida que elige la bondad cuando no tiene por qué hacerlo. Esas personas me ayudaron a reconstruir una vida que el miedo casi me robó. Si alguien me hubiera dicho el día en que encontré esa caja envuelta en papel de regalo que la paz eventualmente reemplazaría a la rabia, no lo hubiera creído. Pero la paz llegó de todas formas, silenciosamente, una mañana ordinaria a la vez. Si hay una lección que espero que mi historia deje, es esta. Nunca confundas mantener la paz con aceptar el maltrato. El amor verdadero protege. La familia verdadera aparece. Y cuando alguien repetidamente te pide que te quedes callada solo para hacerle la vida más fácil, recuerda que tu voz tiene valor. Gracias por quedarte conmigo en este tiempo. Si mi historia te recordó tu propio camino o a alguien que eligió el valor sobre el miedo, espero que lleves ese recordatorio contigo hoy. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima historia.